Queridos amigos, Dios los bendiga. Hoy llegamos a nuestro episodio 43 y hoy específicamente llegamos a la parte 14 dentro de esta serie titulada Sanando el Corazón Herido. Hoy veremos 6 pasos para una reconciliación verdadera. Por favor, no te desconectes, quédate porque este episodio te va a bendecir. Te lo garantizo, no te desconectes. Si somos honestos, no siempre lograremos vivir en paz con los que nos rodean y Dios sabe eso. Es por eso que Él mismo inspiró al apóstol Pablo cuando le escribe su carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 18. Él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. La expresión si es posible es una especie de paraguas frente a la inminente lluvia de dificultad que algunos van a representar para nosotros. Da a entender que no siempre será posible estar en paz con los que nos rodean. Pero Pablo incluso va más allá. Él en este escrito dice, en cuanto dependa de ustedes. Lo que él quiere dejar claro a la iglesia es que no seamos nosotros los que hagan el incendio o que no seamos nosotros quienes lo alimenten. Él quiere decir, no se compliquen. Yo sé que no siempre podrán estar en paz con todos, pero persistan y que no quede de ustedes. Es lo que él está tratando de dar a entender. La pregunta que nos debemos plantear es la siguiente. Para que la reconciliación se dé un hecho, ¿qué tendríamos que hacer? Esa es una pregunta que responderemos más adelante en el podcast. La pregunta en la que me quiero enfocar en este momento es la siguiente. ¿Para qué la reconciliación? ¿Por qué necesitaríamos reconciliarnos? ¿Para qué molestarse? ¿Para qué tratar de reconciliarse? ¿Cierto? Preguntas que son válidas. Bueno, podríamos decir incluso que después de todo las personas no nos van a entender y es posible que seamos rechazados cuando tratemos de restaurar una relación. Siempre que nosotros vayamos en pro de una restauración o de una reconciliación, tenemos que estar más que claros que no siempre vamos a ser entendidos. Y hoy quiero darte 4 razones de por qué los cristianos deberíamos intentar restaurar una relación rota, especialmente entre creyentes. Primero, se debe intentar la reconciliación ya que es un testimonio al mundo. Según la palabra de Dios, la marca del cristiano es el amor de los unos hacia los otros. Por eso somos conocidos o deberíamos ser conocidos ante el mundo. Cuando entre los cristianos no podemos relacionarnos, esto no le da valor a nuestra fe. Los no creyentes en el mundo observan con cuidado cómo viven los cristianos y prestan incluso mayor atención a nuestra manera de tratar a los nuestros. Se supone que nuestra luz debería brillar de tal forma que las personas vean nuestras actitudes en acción y como resultado, Dios será glorificado. Al menos así nos da a entender Mateo capítulo 5. Cuando los no creyentes ven nuestra división, nuestras pequeñeces y nuestra ira, ellos dicen, he ahí otra razón para no necesitar a su Jesús. Las palabras y nuestro comportamiento le dicen a los de afuera, nosotros, la iglesia, nos parecemos a cualquier otro grupo. Por tal razón, debemos estar unidos, amándonos y respetándonos a pesar de nuestras diferencias. Segundo, los cristianos buscamos la reconciliación para tener influencia en las generaciones futuras. Es triste, pero las familias cristianas pueden deshacerse y dividirse por conflictos, al igual que las familias no cristianas. Es terrible pertenecer a una familia donde predomina el modelo de evitar la reconciliación. Quiero que recuerde esto. Lo que no perdonamos lo pasamos a otros. Como padres deberíamos prestar atención y deberíamos representar el modelo de amor y perdón para nuestros hijos y pasar esta cualidad a la siguiente generación. Lo tercero es que sin reconciliación no hay unidad.
lo cual debilita el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que yo agradezco al Señor es que Él ha tenido cuidado de la iglesia que pastoreo. No es lo mismo congregar personas de una misma colonia que congregar personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, la República Dominicana, pues cada país representa una cultura diferente. Y aunque no lo creas, existen divisiones en muchos lugares, aún lugares cristianos, por el tema de las diferentes etnias y las diferentes culturas. No debería ser así, pero lamentablemente aún existe el racismo algunas veces dentro de las iglesias. Por esta razón, la reconciliación racial es importante para nuestra vida y para que nuestro testimonio sea creíble. Si estamos divididos en aspectos raciales, estamos diciéndole al mundo que nuestra unión con Cristo no es muy fuerte, por lo menos no tan fuerte como el color de nuestra piel o nuestro trasfondo étnico. No importa si el racismo es abierto o hábilmente encubierto. Este habla mal de Jesús y le quita valor a la sangre de Jesús, a la sangre de nuestro amado Cristo. La falta de unidad lleva a la división de las iglesias. Quizá usted ha observado que cuando las iglesias se dividen, el impacto es doloroso. Muchas personas dicen que fue voluntad del Señor que la iglesia se haya dividido porque ahora hay dos iglesias. Lo que dicen no tiene sentido bíblico. Hay mejores formas de comenzar una nueva iglesia que nació o que una que nace de una división. Y que el problema es que nace una nueva iglesia, producto de una división, pero finalizó con una relación entre esas congregaciones y entre el líder, el pastor que presidía la iglesia madre, y esta que nace de una división. No habrá buena relación entre el ministro y el nuevo ministro, entre comillas, que se está levantando. Me pregunto, ¿cómo puede alguien ir y abrir otra iglesia yéndose peleado con su pastor, a quien ahora le guarda rencor y estará predicando de amor y unidad en la iglesia que ahora va a levantar? Eso es algo que no tiene absolutamente sentido alguno. Jesús dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, según Marcos 3:24. Tampoco puede permanecer una familia que está dividida, el padre contra la madre, el hijo contra los padres. Yo le digo, tal división en la iglesia o en el hogar tiene un precio bastante alto. Siempre rompe, rasga, produce dolor y debilita el cuerpo de Cristo. Es sorprendente que muchos cristianos crean que las relaciones rotas son parte de la experiencia humana y nunca vean la necesidad de la restauración o el perdón. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a personas que dicen, ay, usted, así es la vida. ¿Verdad? Cuando tienen a un yerno, a una nuera, un familiar con el que no se pueden ver y se odian a muerte. Muchos lo ven como la normativa de la vida. Así es la vida, usted sabe, uno nunca va a poder estar en paz con todos. Bueno, sí, Pablo nos habla de eso, pero también él dice, en cuanto dependa de ustedes, tienen que estar en paz. Eso significa que tenemos que, como creyentes, buscar la restauración y el perdón. Eso es un hecho, algo que, aunque no nos agrada, debemos buscarlo, porque la unidad es parte de lo que nosotros representamos como iglesia. Además, los cristianos reconciliados demuestran el poder del Evangelio de Cristo. La reconciliación representa el núcleo central del mensaje cristiano. Cuando oramos por una persona que tiene cáncer y es sanada, un doctor secular no acepta nuestra interpretación. Él ha visto muchas curaciones increíbles sin ninguna atribución a Dios, según él. Pero cuando una pareja amargada se reconcilia, cuando una iglesia tiene un servicio de reconciliación después de una separación, entonces es más fácil negar que esto viene de parte de Dios. Vea cómo el apóstol Pablo incluso describe el poder de la reconciliación cristiana en la segunda epístola a los Corintios,
capítulo número 5, versículo número 17. Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire eso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Este es el poder que transforma. Una reconciliación genuina produce transformación. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Cada avivamiento que he estudiado siempre tiene como punto central creyentes que se han reconciliado, creyentes que caminan como un solo hombre. Si usted quiere ver el primer gran avivamiento en el libro de Hechos, usted verá que la gente que estaba ahí no estaba peleada. Todos caminaban en un mismo sentir. Por ejemplo, hablando más a nuestros días, a principios de los 70, un gran avivamiento comenzó en el Canadá, cuando dos hermanos que no se habían hablado durante, creo, 20 años, se reconciliaron. El pastor los llevó al sótano de la iglesia. Los diáconos estaban orando con ellos y les insistió en que iban a quedarse hasta que dejaran su remordimiento uno por el otro. Les dijeron: no nos vamos de aquí hasta que nos aseguremos que ustedes se han perdonado de verdad. Después de un tiempo, hubo un arrepentimiento genuino y se produjo la reconciliación. En el servicio siguiente, los hermanos cantaron juntos un dueto en la iglesia. Esto inició un despertar espiritual que se expandió hasta cientos de iglesias. Muchas historias de reconciliación siguieron a estas, tales como padres reconciliándose con sus hijos adolescentes, esposos reconciliándose con sus esposas y reconciliaciones entre familias, entre miembros de iglesias. Hermanos, siempre la reconciliación es un fruto del Espíritu Santo. Esto muestra que toda forma poderosa que el Evangelio quiera mostrar tiene que ver con el perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos perdonó y nos reconcilió con el Padre. Entonces, el Evangelio es un evangelio de reconciliación. Dios desea que nosotros modelemos ese tipo de evangelio con aquellos que amamos y con aquellos que nos rodean. Mire, cuando el Espíritu se está moviendo, se produce la reconciliación. Eso es un hecho. Es claro que la reconciliación obviamente es del Espíritu Santo, pero para que ocurra la reconciliación verdadera, hay pasos que debemos seguir. Y estos fueron dados por nuestro Señor. Para ello estaremos analizando dos pasajes bíblicos, Mateo 18 y Gálatas capítulo 6. Ahí vamos a encontrar 6 pasos para la reconciliación verdadera. Estos son sumamente prácticos y tienen una secuencia. Es importante entender estos pasajes de la Biblia que te estoy mencionando, de Mateo 18 y Gálatas 6, para tener una mejor idea. Pues a medida que los miramos más de cerca, cada uno de estos pasos, vamos a ver que son las palabras de Jesús con respecto a la reconciliación. Iniciemos en Mateo capítulo 18, verso número 5. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Miren, esta escritura hay muchísima tela que cortar, pero me limitaré a lo que compete el tema del día de hoy. Número 1, prepare su corazón. Antes de ir a hablar con la otra persona con quien usted está conflictuado, el primer paso al buscar la reconciliación es preparar su corazón en oración. Mire,
Por favor, analice el sabio consejo del apóstol Pablo en Gálatas 6:1. Él dice: hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo entendió la naturaleza del corazón humano. Él sabía que el corazón humano es impulsivo, engañoso, egoísta. Por eso estableció el proceso de reconciliación como un ejercicio espiritual profundo. Usted necesita orar antes de buscar la reconciliación con alguien. Antes de acercarse al que lo ha ofendido, es importante estar seguro de que lo que siente en su corazón está muy de acuerdo con el Espíritu Santo. Usted tendrá, o mejor dicho, tenderá a corregir de forma exagerada o a intensificar algunas veces el conflicto si confía en sus emociones o en su percepción. Vea usted que Pablo en Gálatas 6:1, el principio que él usa no es el orgullo, sino la mansedumbre, la cual, por supuesto, es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:23. Usted debe ir hacia la otra persona con espíritu amable y manso. Ahora, preparar su corazón le permitirá ver las cosas como Dios las ve. Es fácil no ver sus propias faltas y su papel en el rompimiento de la relación. En especial, si han pecado contra usted, necesita estar alerta ante el egoísmo y la vergüenza. Es importante que esté consciente que usted es capaz de hacer exactamente lo que a usted le hicieron. Así es que nunca trate de reconciliarse asumiendo que usted jamás cometerá el error que cometieron contra usted. Eso no es humildad, amado mío. Eso es soberbia. Aquí está lo segundo que debemos hacer. Haga el contacto inicial en privado. ¿Sí? Usted en privado confronte a la persona que lo ofendió y vaya con la intención de reconciliarse, sin repetir lo que sucedió. No empiece a contar otra vez lo que le hizo. Mire, Jesús dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Muchas personas cometen el error de esperar que la persona culpable sea quien dé el primer paso. Esto raras veces va a ocurrir. Jesús anima al que ha sido ofendido a ir con una actitud de amabilidad y mansedumbre hacia la otra persona. Eso significa resistir la tentación de hablar con otros acerca de su situación o de las ofensas. Eso es simple. Y déjeme ponerlo de esta manera porque no quiero que se malinterprete. Hablar de eso con otras personas que no están relacionadas al tema, eso simple y llanamente es chismorrear. Y la Biblia tiene una palabra para eso. La Biblia lo llama pecado. Así es que no haga eso. No tome el teléfono. No chismorree, no calumnie, no diga cosas negativas acerca de las personas, aunque sean verdaderas, a menos que las personas con quienes está hablando, estas sean parte de la solución o parte del problema a tratar. El pastor Jim Cymbala del Tabernáculo de Brooklyn en Nueva York cree que el pecado del chisme fue eliminado completamente en su congregación, ya que a medida que llega un nuevo miembro, se les pide que hagan la promesa de no dar informes malos acerca de nadie en la iglesia, sino que más bien, cuando se dé, vayan a la persona y aclaren el caso. Ese es un compromiso con bastante poder. No azota a la persona públicamente, la persona que le hirió. Jesús dijo: ve en privado. Así es que, ¿por qué usted va a azotar a quien lo hirió en público cuando Jesús dice que el primer paso es que vaya en privado? Solo y con amabilidad y humildad. Ese es un gran consejo. Es posible que haya una excepción a ir solo, cuando la persona es peligrosa o es difícil de predecir cómo la persona va a reaccionar. Quizás sea sabio ir con una o dos personas por seguridad, sabiendo que se tiene alguien más con quien contar. Esa excepción posiblemente se aplique cuando hay un menor involucrado,
y que necesita enfrentar a un adulto y no se sabe cómo va a reaccionar, entonces es mejor que haya alguien con él. Pero en la mayoría de los casos, si es posible, vaya solo y resuelva el problema en privado. Una de las situaciones de consejería más difíciles que yo he leído le sucedió al pastor Lutzer. Él cuenta cómo una esposa necesitaba encontrar el perdón de su esposo sobre algo que él no sabía. Ella quería decirle a su esposo que su segundo hijo no era de él y pidió al pastor estar presente. ¿Se puede imaginar la sorpresa del esposo al sentirse traicionado y las preguntas sin respuesta que surgieron? La mujer no podía mentirle y engañarlo por más tiempo. La verdad tenía que surgir a pesar de las consecuencias. Ella quería la reconciliación, necesitaba su perdón y quiso que el pastor estuviera presente porque tenía miedo de su posible reacción. El pastor cuenta que los escuchó y trató de persuadir al esposo de tomar una gran dosis de gracia de parte de Dios y que aceptara al niño como si fuera suyo. Al comienzo él lo aceptó, pero después de varios años, al parecer, ellos se habían divorciado. Lo que quiero decir es que hay situaciones en la consejería en lo que se recomienda que haya otro presente. Es sabio llevar a alguien con usted cuando el enfrentamiento puede tener malas consecuencias. Paso número 3 para la reconciliación verdadera. Evalúe cada respuesta. A medida que se lleva a cabo el proceso, pase tiempo orando para evaluar la respuesta de la persona a quien usted va a enfrentar. A veces aquel con quien usted quiere hablar no se ha dado cuenta de lo que ha hecho o de que lo ha herido. Posiblemente 9 de cada 10 veces, si usted va a la persona y le dice, sabes que me heriste profundamente, la persona va a reaccionar con sorpresa porque la naturaleza humana revela que la mayoría somos o tenemos un cierto punto de narcisismo. Nosotros no nos damos cuenta de cómo herimos a otras personas por medio de lo que decimos o de lo que hacemos. No lo vemos como ellos se ven a sí mismos o no pensamos que vamos a herir cuando en realidad hemos herido a alguien. La mayoría de nosotros reacciona con asombro cuando a uno le dicen, me has herido, porque hay algo de narcisismo en nosotros. Recuerde que Jesús dijo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si se produce la reconciliación, eso da por terminado el asunto. Nadie necesita saber lo que pasó. Allí murió. Pero si no es así, se debe tomar otro camino. Y aquí viene y nace el cuarto paso. Busque la ayuda de otros. Si al hablar en privado con el ofensor no hay reconciliación, necesita involucrar a otros en el caso. Eso es lo que Jesús quería decir cuando dijo, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, según Mateo 18:16. Tener testigos puede ayudarle a aclarar los problemas. Es posible que el punto de vista de una persona que no está involucrada en el conflicto disminuya la tensión y aclare la perspectiva nublada. Pero además, traer a otros le ayuda a aclarar los problemas. Otras personas van a escuchar de forma diferente las cosas porque no están involucradas emocionalmente, lo que le va a permitir a esta persona ser más objetiva. Dado que el quinto paso es más severo y público, proporcionar 2 o 3 testigos en la situación le ayudará a usted a no quedar un poco vulnerable. De hecho, supe de un hombre que apoyó la conferencia anual de la Biblia en la escuela donde él era presidente. En esa ocasión dio a conocer el nombre del predicador que impartiría las charlas. Alguien llamó a la escuela e hizo algunas acusaciones acerca del predicador que iba a venir. Dijo que que estaría predicando era un adúltero. El sabio administrador escuchó, pero no dijo nada. El predicador vino, habló en las conferencias que tenía que dar y el ministerio fue bendecido. Incluso las charlas fueron fructíferas.
El predicador, o mejor dicho, el pastor, no hizo nada en contra del predicador. Días después, la persona que había hecho las acusaciones llamó y confesó que él había dicho eso acerca de otro predicador. Se había equivocado de predicador. ¿Se puede usted imaginar qué terrible hubiese sido si aquel pastor hubiese hecho caso a lo que le estaban diciendo? Es por eso que es importante tener 1, 2 testigos en relación a una acusación. Tener 2 o 3 testigos ayuda a que su informe sea sustentado y mantiene el asunto sin dudas. Así que buscar ayuda, mis amados, es de suma importancia y también es saludable. Número 5, traer el caso a la iglesia. Cuando la reconciliación no se produce aún en presencia de 2 o de 3, el Señor Jesús dijo que lo trajésemos a la iglesia. El siguiente paso es decirle a la iglesia para que el ofensor sea convencido por ellos. Quizá, no sé, él esté pasando por momentos que van más allá, que lo están sobrepasando y no está viendo con claridad. No te pudo atender 1 a 1, no pudo hacer caso cuando habían personas, 2 o 3 como testigos. Tal vez ahora trayéndolo frente a la iglesia, aunque es una situación un poco más dolorosa y difícil, quizá traerlo a la iglesia es lo mejor. Espero de verdad que no tenga usted que pasar por esta prueba penosa y agonizante, pero este paso le da una oportunidad al alma obstinada que no acepta arrepentirse y mucho menos reconciliarse. Sé que no suena muy grato, pero este es el siguiente paso que el Señor nos dio. Por lo general, si para este momento no se ha arrepentido el hermano que estaba en pecado, es probable que su corazón lamentablemente se haya endurecido. Esta verdad, amados, se aplica en especial a temas de inmoralidad. Un pastor dijo que conocía a un líder cristiano que había dejado a su esposa y se fue con otra. Cuando el pastor lo animó a regresar con su esposa, él le dijo: usted sabe, aún David tuvo su Betsabé. Este hombre estaba bastante ciego, y sí es cierto que David tenía a Betsabé, pero con ella hubo bastante dolor y una vida con bastantes dificultades. David se convirtió en un hombre quebrantado cuyo hogar se rompió a causa de su pecado. 4 de sus hijos murieron después de este conflicto y su propio reino fue derribado por su hijo Absalón. Su corazón se rompió con la muerte de su hijo recién nacido con Betsabé. Pagó un precio muy grande por unos minutos de placer sexual. Aun cuando el caso se haga público en una iglesia, es posible que el corazón de la persona se endurezca más por su rebeldía y se deba dar un paso más dramático, un paso que para mí es uno de los más severos, pero el Señor nos lo dio. Y es sacar a la persona de la comunión con la iglesia. Si después de los pasos anteriores, y por favor yo quiero que analices esa escritura porque no estoy viniendo como alguien extremista a querer dar una perspectiva mía de vida. No, esto está aquí en la Biblia. El 6º paso, según la Biblia, es sacar a la persona de la comunión con la iglesia. Si después de los pasos anteriores la persona no se arrepiente, es necesario sacar a esa persona de la comunión con la iglesia. Ahora él o ella son considerados y tratados como paganos, como alguien que rechaza conocer a Dios. Al sacar a alguien de la comunión con la iglesia, lo está apartando de la protección de Dios. Se convierte en una persona bastante vulnerable a los ataques de Satanás. Obviamente la meta todavía sigue siendo la reconciliación, pero los medios se hacen cada vez más penosos e intensos en cada paso. Tenga presente esta verdad al dar este último paso. No excomulgamos de la iglesia a los pecadores que se arrepienten, sino a los que no desean arrepentirse. Lo importante es que la persona haya pasado por todos los pasos previos sin mostrar arrepentimiento y que tenga una actitud de rebeldía.
Se llega a esta instancia cuando su pecado está afectando a la iglesia. Este último paso muestra al cuerpo de Cristo que la iglesia honra los mandamientos de Dios y que una persona que no se arrepiente de su pecado necesita ser apartado de la congregación. En muchas ocasiones, la disciplina de sacar a una persona de la comunión con la iglesia tiene los resultados deseados, pero en otros casos no es efectiva y la persona, lamentablemente muchas veces, muere en su rebeldía. Personalmente, gracias al Señor, nunca he tenido que presenciar la expulsión de la iglesia de una persona y espero en Dios nunca tener que presenciar algo así. ¿Y usted qué piensa? Me encantaría escuchar qué piensa al respecto. Déjemelo en los comentarios. Quiero decirle que este último paso me pareció severo durante muchos años. Y me pareció como que era vivir pegado a la ley. Pero si analizamos, esto no tiene nada que ver con la ley. Esto es Nuevo Testamento. O sea que Jesús, en la época de la gracia, en la era neotestamentaria, habló incluso de apartar a alguien de la congregación, alguien que no se aparta de su pecado. Esto quiere decir que aunque vivimos en el tiempo de la gracia, Dios se toma muy en serio su palabra. Dios no juega con sus principios. Por lo tanto, tiene que quedar claro también que lo que se busca en estos casos es la salvación del alma, del individuo en cuestión. Así es que este ha sido uno de los podcasts un poquito más complicados, diría yo, por el tema que hemos tratado. Pero está en la Biblia, y si está en la Biblia, yo no puedo escoger qué predicar y qué no predicar. Así es que oremos a Dios para que nunca le toque a usted que presenciar algo así. Querido Señor, quiero pedirte que nos ayudes a tratar con gracia y con amor a aquellos que van a fallar en algún. Tu palabra hoy nos ha enseñado, Señor, que debemos tratar con amor a aquellos que han fallado, considerándonos a nosotros mismos. Oramos, Señor, para que si hay alguien con quien tenemos alguna dificultad, podamos ir uno a uno y solucionar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si tienes alguna duda al respecto, escríbeme al correo electrónico que te aparece aquí en pantalla. Estamos para servirte. Soy Osmar Cetino y recuerda, por favor, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Hasta pronto.